tardes, Sevilla. Queremos seguir por aquí exponiendo la palabra de Dios, hablando acerca de la buena noticia de Dios para el ser humano. Tengo un mosaico aquí delante mía, si puedes lo enfocas. Tengo ahí un mosaico delante mía que vamos a desmentir todo lo que dice. Vamos a desmentir todo lo que dice. Porque le está dando a una mujer hebrea, le está dando los aparentes mismos atributos que tiene el que, según podemos decir de aquí, de esta ciudad de Sevilla, es el niño que tiene entre sus brazos. Esa mujer del mosaico para Sevilla es la Virgen de los Reyes, una estatua de madera tallada, bien pintada, con todos lujos dorados, telas preciosas y joyas preciosas, a la que la pintan sosteniendo a un niño, un bebé. Este bebé es de quien este mosaico se mofa al dar diferentes calificativos que solo, y digo solo, el que representa al bebé, tiene estos calificativos. Veamos lo que dice ahí. Dice: Sevilla, agradecida a su madre, reina y abogada. Sábado 18 de julio de 1936. Debajo dice: Inmaculada Virgen de los Reyes, asunta en cuerpo y alma a los cielos, mediadora en la dispensación de las gracias, patrona muy amada de Sevilla, intercede piadosa por nosotros. Ahí yo veo varios calificativos, distintos calificativos, que según la creencia popular, solo se le podrían aplicar al que dicen que está sosteniendo en sus manos al niño Jesús. Vemos algunos calificativos. Dice reina, dice abogada, dice inmaculada, asunta, mediadora e intercesora. Todos estos calificativos que le dan a esta Virgen en ese mosaico, todos ellos son calificativos que en el mejor de los casos solo merece Jesucristo. Y vamos a ver por qué este mosaico de la Virgen de los Reyes está mintiendo cuando dice que María es reina, que María es abogada, que María es inmaculada, que María es asunta, es mediadora y es intercesora. Vamos a ver en la palabra de Dios por qué ese mosaico es una sarta de mentiras que se mofan de Jesús. Es una sarta de mentiras que se mofan de Jesús. Dice el capítulo 20, versículo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si van a reinar con Cristo, no puede haber otro rey del cual se habla en la primera epístola a Timoteo. No puede haber otro rey de reyes que no sea Jesús, por mucho que ahí diga agradecida a su madre reina, la Virgen María. La primera epístola de Juan
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1 enseña: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por tanto, no podemos estar agradecidos a una madre que es reina y abogada, el único abogado ante Dios. Dice Juan, el único abogado ante Dios, el único abogado que tenemos para con el Padre es a Jesucristo el justo. Y aquí Juan, quien dice la tradición, cuidó de María y estuvo con ella hasta su muerte, pasando por su obispado en la iglesia de Éfeso. Juan en ningún momento dice María es abogada. Al único al que pone como abogado es a Jesucristo. Por tanto, María no puede ser abogada. Es una sarta de mentiras. Es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Vamos a ver, tenemos aquí al lado una estatua de un papa de Roma, Juan Pablo II. ¿Y qué dice el primer papa sobre la Inmaculada Concepción? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 21 al 22 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La palabra de Dios, el supuesto primer papa lo enseña. El único que es inmaculado es Jesucristo. Hechos 1:11 enseña sobre Jesús. Hechos 1:11 enseña sobre Jesús. Tengo por ahí una explicación un poco más extensa, pero voy a hacer algunos resúmenes. Hechos 1:11 dice: los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto venir al cielo. Jesús es el único que ascendió a los cielos sin ver la muerte. Podríamos explicar, y quizás sería un poco atrevido decir, que Jesús es el único asunto, Jesús es el único que ascendió, y que si queremos sacar de la ecuación a Jesús, las dos únicas personas que fueron asuntas al cielo, y no ninguna de ellas es María, otra mentira más, son Enoc y Elías, los únicos que caminaron con Dios y fueron llevados a un lugar distinto sin morir. No fueron llevados al infierno y no murieron en esta tierra, sino que Dios se los llevó con ellos. Podríamos enseñar que también Felipe fue llevado sin morir de un lugar a otro. Pero en general, la única persona que la palabra de Dios especifica como que murió, tiene una cierta gloria en los cielos, y fue llevado al cielo sin conocer de nuevo la muerte. Tiene una cierta gloria en los cielos al que fue llevado sin conocer la muerte, es a Jesucristo. Por tanto, todo esto de la ascensión de María, otra palabra más que vemos en este retablo, es una sarta de mentiras diabólicas provocada Dios sabe por quién. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 enseña: Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Oye bien, Sevilla, cuna de idolatría
que tiene un retablo que dice que María es mediadora, pues la palabra de Dios rebate esa idea cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si no estoy mal, Pablo es un apóstol. Él escribe una carta a su discípulo Timoteo, enseñándole varias cosas. Y una de ellas es que solo hay un mediador entre Cristo y los hombres, Jesucristo. Entonces, ¿cómo dice ahí? Mediadora en la dispensación de las gracias. Si solo Jesús es mediador, lo hemos leído en las Escrituras, ¿cómo dice ahí? Mediadora en la dispensación de las gracias. Otra sarta de mentiras. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si quieres buscar en la Biblia más casos de intercesión después de una vida en esta tierra, es decir, en el cielo, no lo vas a encontrar. Solo Dios, solo Jesucristo puede interceder por nosotros. La Virgen de los Reyes no puede decir, intercede piadosa por nosotros. Una mentira de intercesión mariana. Un verdadero y claro caso de un mosaico que queda desmentido por la palabra de Dios, donde ni María es reina, ni María es abogada, ni María es inmaculada, ni María es llevada al cielo sin morir y tiene una cierta gloria, ni María es mediadora, ni María es intercesora. ¿De dónde se saca la Iglesia eso? ¿De dónde se lo inventa? ¿De dónde salen esas mentiras que no están en la palabra de Dios? ¿De dónde se lo sacan? Terriblemente me temo, que la Iglesia de Roma ha cogido la palabra de Dios, la ha encerrado en los púlpitos a leerla sin explicarla y sin exponerla con total claridad. El completo consejo de Dios, la Iglesia de Roma lo ha tirado a la papelera de reciclaje de una cuenta de internet de la cual no tenemos la contraseña, y se ha inventado, apoyándose en la tradición, mentiras como que hay una madre, reina y abogada, inmaculada, asunta en cuerpo y alma a los cielos, mediadora en la dispensación de las gracias y que puede interceder piadosamente por nosotros. Mas, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 6, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron en sus pecados, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. ¿Qué es lo que este texto enseña? ¿Qué es lo que este texto de la palabra de Dios enseña? Pues es una advertencia contra Roma. No puedes decir que crees en la palabra de Dios, no puedes decir que crees en Jesucristo y sacar una serie de mentiras como esas, pensando que vamos a seguir ignorantes
analfabetos conforme a la palabra de Dios, creyéndonos cada mentira que nos sacan, creyendo que hay un hombre con sotana en un cubículo de madera al que le puedes contar todas tus iniquidades y en nombre de Dios va a perdonarte tus pecados. ¿Qué más, pues? ¿Qué más mentiras podemos ver? Pues podemos ver una iglesia que, contraria a su propia tradición, destierra a Tomás de Aquino y empieza a negarle la copa al pueblo. Han negado la copa al pueblo. No seré yo quien te diga, huye de ahí. No puedo, ni jamás voy a ser yo el que te diga, huye de ese nido de víboras, saco de idolatrías y creador de mentira tras mentira 70 veces 7. No voy a ser yo quien te lo diga, te lo va a decir la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a decir, no puedes decir que crees en Jesucristo, no puedes decir que crees en la palabra de Dios y después sacar mentira tras mentira 70 veces 7 de una falsa tradición que no se apoya en la palabra de Dios, sino que se apoya en cuentitos de viejas. Pero Dios tiene algo que decirte hoy. Ellos ya no tienen excusa. Tienen la palabra de Dios a su alcance y la desprecian. Ya no tienen excusa, pero tú que tampoco tenías excusa, ahora tienes una oportunidad de oro, una oportunidad mayor que todo el oro del Vaticano. Amén. Tienes una oportunidad mayor que todo el oro del mundo de escuchar a Dios y a su palabra, ver la sarta de mentiras que salen de sotanas, de mitrales, de bastones de obispos, de triples coronas. Tienes la oportunidad de oro de volverte a la palabra de Dios, escudriñarla, estudiarla sinceramente y darte cuenta que ahí no está la verdad. Ahí no está la verdad. Si quieres pensar que ahí está la verdad, te animo de verdad a acercarte a Dios y a su palabra sin una religión en mente. Hay personas, herejes 70 veces 7 herejes, que con tal de salir de ahí lo más corriendo posible, desprecian la palabra de Dios al negar cosas tan fundamentales como la resurrección y como la Trinidad. La niegan. Siguen siendo casi tan mentirosos como los que hay ahí adentro. Pero tú tienes una oportunidad de oro para volverte a la palabra de Dios, desechar las mentiras, desechar la idolatría, desechar todo tu pecado, sea el que sea, y alcanzar la vida eterna que nadie, repito, ningún ser humano te puede dar, vaya vestido como vaya vestido, diga ser quien diga ser. Y el más claro ejemplo de esto, y qué terrible es Corea del Sur, el más claro ejemplo de esto es este país, Corea del Sur. Hay más de 200 seres humanos, exclusivamente humanos, diciendo: yo soy el Cristo, el que había de venir por segunda vez, yo soy el Cristo.
obedéceme e irás al cielo. Eso es muy terrible, es un gravísimo error seguir en pos de personas que dicen ser el Cristo o que dicen obedecer al mismo Cristo y van detrás de la gente, detrás de su dinero, con mentiras, engaños y herejías. Mentiras, engaños y herejías. Si hoy tú te vuelves a la palabra de Dios, te metes en sus páginas de lleno, estudiándolas, desechando toda religión de lado, vas a encontrar cuáles son las herejías de este mundo. Vas a encontrar cuáles son las mentiras de las religiones. Vas a encontrar quién eres y vas a encontrar qué es lo que Dios va a hacer contigo o puede hacer contigo. Vas a encontrar que hay una conciencia que tiene el ser humano para decirle: sal huyendo de donde te dicen mentiras, sal huyendo de donde hay herejías, sal huyendo de tu pecado, vete y no peques más. Tienes una conciencia que te dice vete y no peques más, pero el ser humano se siente muy a gusto con el pecado. Allá donde le dicen mentiras, allá donde hay herejías, si se siente bien, ¿para qué voy a salir? Allá donde hay pecado, si se siente bien, ¿para qué lo voy a dejar? ¿Para qué lo voy a dejar? Pues muy sencillo, muy sencillo. Vas a dejar las mentiras, vas a dejar las herejías y vas a dejar el pecado simplemente porque una sola manchita de pecado te expulsa de la presencia de Dios del cielo. No puedes y jamás podrás entrar al cielo con una manchita de pecado, por muy pequeña que sea. Amén. Es más fácil que entrar al cielo con una manchita de pecado del tamaño de un pelo humano, el cruzar el estrecho de Drake en una tormenta enorme, montado en un barquito de papel del tamaño de una hormiga y no hundirte. Es más fácil que entrar al cielo con una manchita del tamaño del pelo de un hombre. Es mucho más fácil. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios ante tu pecado? ¿Qué hace Dios ante las mentiras? ¿Qué hace Dios ante las herejías? Pues ya lo hemos visto. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que nació sin pecado. Amén. El único que fue llevado al cielo sin morir y tiene toda la gloria y la honra allí en el cielo. Amén. Él es el único que media ante el Padre por ti. Amén. Intercede ante el Padre por ti. Amén. Él es el único que es tu abogado. No necesitas otros abogados, otros mediadores, otros intercesores. Así es. Otra abogada, otra mediadora, otra intercesora. No la necesitas. Claro que no. Y donde te digan que sí lo necesitas o que mejor que creas en eso, no voy a ser yo el que te lo diga, te lo va a decir la palabra de Dios. Sal corriendo lo más rápido que puedas. Donde hay mentiras, donde hay herejías, sal corriendo. Por amor a tu alma, sal corriendo de donde haya mentira, de donde haya herejía, de donde tengas puesto tu confianza, si no es en la persona de Jesucristo. Tu pecado, tu confianza puesta en otra cosa que no sea Dios, lo cual es idolatría. Tu pecado, todas tus idolatrías te pueden y te van a llevar al infierno el día que mueras, querido amigo. Por eso es que tu única opción es alguien, un ser humano que sea inmaculado, que reine
que medie, interceda y sea tu abogado, y que haya sido llevado al cielo sin morir, teniendo la misma gloria que Dios mismo. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese que es inmaculado, que ascendió a los cielos, que reina y que va a reinar, que es tu abogado, que es tu mediador y que es tu intercesor? ¿Quién cumple todo eso? ¿Sabes quién cumple todo eso, querido amigo? Solo Jesucristo puede cumplir todo eso. Amén. Solo Jesucristo pudo nacer sin pecado, vivir la vida que tú no puedes vivir, morir en una cruz, la cual tú no podías ni siquiera cargar con toda la ayuda de la humanidad, podías cargar la cruz de Cristo. Tú no puedes, sinceramente, sería muy osado decirte que te reto a esto, pero tú no puedes tomar la ira de Dios por tu pecado sin ir al infierno. Tú no puedes vivir la vida que Dios te demanda sin acabar en el infierno. Y sería muy osado si te digo, te reto a que lo intentes. Tu única opción a no acabar en un infierno de fuego, por causa de que el ser humano no puede arrepentirse y dejar de pecar para siempre. Te reto a que lo intentes. Va a ser tan fácil, tan fácil como caminar por las brasas de San Juan con los pies descalzos 500 veces y después quedarse parado 70 horas sobre esas brasas y no salir con los pies calcinados. Va a ser más fácil eso que arrepentirte de tus pecados y dejar de pecar por ti mismo. Es imposible. Necesitas una solución para no acabar en un lago que arde con fuego y azufre, en un horno de fuego, en un llanto y crujir de dientes, en un lugar que la palabra de Dios describe como un lugar de fuego eterno que no, jamás de los jamases, no se puede apagar y que el gusano no va a morir allí. Querido amigo, no venimos aquí a meterte miedo con el infierno, porque no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que te vuelvas a Él por miedo al infierno, pero Dios sí quiere que sepas que tu pecado tiene consecuencias, que lo que siembras has de cosechar. El que siembra patatas recogerá patatas, el que siembra pecado recogerá muerte. ¿Y qué pasa con el que siembra mentiras, herejías, el que causa idolatrías? ¿Qué es lo que esos mentirosos herejes e incitadores de idolatría van a recoger? Pues van a recoger más juicio que contra ningún ser humano sobre esta tierra. Se llame como se llame Juan Pablo II, se llame Francisco I. En esto estoy totalmente de acuerdo con patriarcas como el patriarca bizantino de Grecia, que dice al tan caído como heresiarca Papa Francisco I. Así es un heresiarca como lo era Eutiques, es un heresiarca como lo podría haber sido en su momento Timoteo II el Uros de Alejandría. Es un heresiarca, un líder de una sede de la cristiandad que no para de soltar una herejía tras otra, diciendo que todas las religiones en algún momento te pueden llevar al cielo. Eso es mentira 70 veces 7, una mentira más grande que la Giralda.
una mentira más grande que la Giralda. Las religiones te van a decir cómo te vas al cielo, pero la palabra de Dios te dice, sigue las religiones, caminito del infierno. Sigue tu moralidad, caminito del infierno. Lo único que Dios pide al pecador es poner toda su confianza en Jesucristo, el único que siendo Dios y hombre al mismo tiempo, vivió la vida perfecta, murió en esa cruz en el Calvario, fue a parar a una tumba y al tercer día la dejó vacía, resucitó. El hijo de la viuda de Sarepta, revivido. Lázaro, revivido. La hija de Jairo, revivida. La mujer a la que Pedro le dijo en el nombre de Jesús que volviese a vivir, revivida. Ninguno de esos 4 personajes ha resucitado. María no ha resucitado. Los santos no han resucitado. El Papa Juan Pablo II no ha resucitado. El único que ha resucitado es Jesucristo. Y es la única razón por la que mi mensaje, el mensaje de las Escrituras, es cierto, es verdad de Dios. Que si pones tu confianza en Jesucristo y solamente en Jesucristo, si te arrepientes de tu pecado y pides perdón a Dios, vas a alcanzar el cielo. No hay otra manera, amigo. No hay otra manera. Cualquier otro camino al Padre, cualquier otra aparente verdad que te lleve al Padre, cualquier otro intento de darte vida que te lleve al Padre y que no sea Jesucristo, te va a llevar irremediablemente al infierno. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pues el infierno, dice Dios, estaba preparado para el diablo y para sus ángeles. No estaba preparado para ti, querido amigo. No estaba preparado para mí, querido amigo. El infierno no estaba preparado para el ser humano. Pero el ser humano no se podía estar quieto, no podía mantener su confianza en Dios y debía de decidir por su cuenta lo que estaba bien y lo que estaba mal. El ser humano debía de vivir como le diere la gana. Es por eso que se ha ganado el infierno, pero Dios te dice hoy, arrepentimiento y fe es lo que te pido para llevarte al cielo. No te pido nada más, no te pido nada más. Arrepiéntete hoy, que aún estás a tiempo de tus pecados. Pídele perdón a Dios y pon toda tu confianza en que Jesucristo es el único que murió, que fue ese sacrificio por ti. La única persona que ha caminado sobre esta tierra y que ha resucitado, el único abogado, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, el único intercesor, el único mediador, el único inmaculado, el único que ascendió a los cielos y que allí tiene toda la gloria, toda la honra que merece. A Él sea la gloria.